en dos marcas muy conocidas. Esta es ASRock y esta es MSI. Vamos a empezar a identificar las partes que integran la board. Inicialmente tenemos el ventilador, el cual va instalado en una estructura de aluminio que se conoce como el disipador, la cual va a permitir refrigerar el procesador. Es decir, debajo de estos elementos van a encontrar el chip, el cual es el cerebro del computador, que es el procesador o CPU, unidad central de procesamiento. Existe una forma en la cual se pueden retirar estos pistones que van a asegurar y a pasar al otro lado de la board para asegurar este disipador de calor. Aquí encontramos un socket tipo SIF, el cual suele estar acompañado de una palanca para asegurar el chip del procesador. Simplemente usted debe presionar la palanca, levantarla, retirar la tapa y poder retirar el chip de procesador o CPU. Este procesador es de tipo contactos, es decir, no tiene pines. Y hay unas muescas que nos permiten identificar cómo debe ser la ubicación para instalarlo sobre el socket. Como usted puede ver, debe estar alineado el chip sobre el socket para no ir a cometer daños y no ir a torcer ninguno de los pines. Esta práctica hay que tener mucho cuidado al realizarla porque se pueden torcer los pines del socket y quedar inoperante o poder dañar el procesador. También se recomienda no excederse, o sea, no hacer presión excesiva, pues ya sabemos que esto es cero fuerza de inserción. El proceso de instalación es exactamente al contrario al que acabamos de ver. Ahora vamos a analizar cómo podemos desinstalar o instalar o reinstalar la memoria RAM. En este caso simplemente es retirar las aletas que nos van a permitir liberar el módulo de memoria. Recuerda basarte en las explicaciones que encuentras en el capítulo de Cisco. En este momento vemos un módulo de memoria marca Kingston, muy conocida. Vamos a identificar el resto de componentes. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Socket o base para el chip del procesador y ranuras o slots para los módulos de memoria RAM. Recuerda estudiar los capítulos de Cisco donde te explican muy bien cuáles son los tipos de módulos de memoria RAM, así como los tipos de memoria RAM. Todo lo que encontramos como circuitos electrónicos, circuitos integrados, hace parte del chipset. El chipset es un conjunto de chips, como en este caso. Estos chips o circuitos integrados tienen una alta frecuencia, lo cual requiere de su respectivo disipador para refrigerar el componente electrónico. Pero también hay otros chips o circuitos integrados que hacen parte de la board y hacen parte también, obviamente, del chipset, del conjunto de chips. Ahora vamos a identificar los principales conectores de energía. Es el P1, conector principal, lo vamos a identificar en esta otra board, P1, de 20 o de 24 pines. Y también tenemos la conexión para la fuente auxiliar. En la board siguiente vamos a encontrar también ese conector auxiliar de la fuente. A su vez, también deberemos encontrar algunos conectores que son para los ventiladores que refrigeran el sistema. Pasemos a la otra board y identificamos un conector para el ventilador del procesador. Conector para el ventilador del procesador. Vamos a identificar ahora conectores de unidades de almacenamiento. Este principal conector es IDE de 40 pines, como lo habíamos visto, y tendríamos para 4 puertos SATA. Aquí también encontramos y logramos ver conector IDE de 40 pines y conectores de datos SATA. En otra board logramos ver un conector de 34 pines para las unidades
de disco flexible de disquete de 3,5, la cual ya está pues están tratando de salir del mercado. Logramos identificar también la marca de la board MSI con un número de parte o con un número de referencia, la cual nos permitirá buscar el manual para poder en internet, para poder encontrar todas estas conexiones, todos los componentes, y para poder identificar a su vez cuáles son los controladores que están disponibles para descargarse y que se puedan instalar en determinado sistema operativo. De acuerdo a ello y también siguiendo unos avisos que nos aparecen en letra muy pequeña en la board, logramos identificar que este es un conector para un USB frontal, otro USB frontal. Tenemos un conector adicional para el audio también frontal. Vamos a identificarlos en la otra board. Tendríamos conectores USBs frontales, conector de speaker y conector del panel frontal, donde se encuentran el LED de encendido, el botón de encendido, power button o interruptor de encendido, LED de lectura de disco duro y interruptor del reset o botón de reset. Como les decía, encontramos los USBs frontales y encontramos también el audio frontal para conexión de salida para audífonos o parlantes y entrada de micrófono frontal.